veces hemos escuchado los relatos de Jesús, la historia del hombre que vino a marcar un antes y un después, a marcar una verdadera revolución en la humanidad. Traición, abandono, calumnia y muerte son datos que se nos narran en la Biblia y en los Evangelios, pero hay otros datos que no se nos narran con detalle acerca de cómo fueron las últimas horas que Jesús pasó en la tierra. Hoy hablaremos de las últimas horas de Jesús, parte 2. Pero antes quiero comentarte que si aún no has visto la primera parte de esta serie, te lo voy a dejar en la tarjeta que está apareciendo en este momento en tu pantalla para que puedas disfrutar más de este video. Ahora sí, comencemos. Inmediatamente después de que fue aprehendido Jesús, Anás y Caifás recibieron el aviso y prepararon a la muchedumbre y al consejo judío para empezar el juicio de Jesús y poder así condenarlo a muerte. Al llegar la medianoche, Jesús fue introducido en el palacio de Anás, donde él se encontraba rodeado de 28 consejeros. Aún permanecían junto a él algunos de los soldados que habían ido a aprenderle en el Monte de los Olivos, y arrastrándolo y siguiendo con los maltratos, lo llevaron hacia los primeros escalones delante del palacio de Anás. He aquí donde Anás empezó a hacerle varias preguntas, buscando que Jesús se condenara con sus mismas palabras, pero Jesús permanecía en completo silencio. Entonces Jesús se levantó, su cabeza cansada miró a Anás y dijo: «He hablado en público delante de todo el mundo. He enseñado siempre en el templo y en las sinagogas, a donde se juntan los judíos. Jamás he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas? Pregunta a los que me han oído lo que les he dicho. Mira a tu alrededor. Ellos saben lo que les he dicho». Se dice que ante esta respuesta un ministro que se encontraba a un costado de Jesús, con un guante de hierro en la mano, le dio una bofetada que le provocó que cayera al suelo. La sangre de Jesús corría sobre su cara a causa de este golpe. Levantaron a Jesús, maltratándolo, y el Señor dijo tranquilamente: «Si he hablado mal, dime en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?». Entonces se levantó una explosión de calumnias contra él y de innumerables insultos. Ataron de nuevo las manos de Jesús y ahora procedían a llevarlo a la casa de Caifás, donde seguirían intentando empezar con el juicio. La multitud seguía gritando falsas acusaciones, pero todos se contradecían, se perdían en sus relatos y no podían establecer ninguna acusación bien asentada. Caifás, lleno de cólera por los discursos contradictorios de los testigos, se levantó, bajó los escalones, elevó las manos con viveza y dijo en tono de enfado: «Yo te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios». Había un profundo silencio en toda la sala, pero Jesús, levantando los ojos y confrontando a Caifás, le dijo: «Yo soy. Y además les aseguro que de hoy en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Padre y viniendo sobre las nubes». Esto causó que Caifás, tomando el borde de su manto, lo rasgara con un ruido y acusándolo de haber blasfemado. Es aquí donde la multitud comenzó a pedir la pena de muerte ante esta situación. Cuando Caifás salió de la sala al escuchar la supuesta blasfemia de Jesús, toda la multitud que lo acusaba se avalanchó contra él como un enjambre de abejas furiosas por atacar. Le taparon los ojos con un trapo asqueroso y le pegaban diciendo: «Gran profeta, adivina quién te ha pegado». Jesús no abría la boca, más bien pedía por ellos interiormente y suspiraba. Después de esto condujeron a Jesús a un pequeño calabozo que se encontraba en el lugar. Cuando Jesús entró en la cárcel, pidió a su Padre Celestial que aceptara todos los malos tratos que había sufrido y que tenía aún que sufrir. Los verdugos no le dieron ni un minuto de descanso. Lo ataron a un pilar que se encontraba en medio del calabozo
y lo ataron de tal manera en que no pudiera descansar. De este modo, sus pies muy apenas si podían tentar el suelo. No dejaban de insultarle y de atormentarle, y cuando los dos de guardia estaban cansados, los relevaban otros que inventaban nuevas crueldades. En la prisión, y mientras Jesús vivía todos estos tormentos, él pedía incesantemente a su Padre por sus verdugos. Hubo un momento en que lo dejaron tranquilo y él pudo por fin descansar un poco. No duró mucho este descanso, puesto que el amanecer estaba a punto de comenzar. Los alguaciles que se habían dormido un instante despertaron y miraron a Jesús con sorpresa, pero no lo interrumpieron. Jesús estuvo poco más de una hora en esta prisión. Al amanecer, Caifás ordenó que trajeran a Jesús delante de los jueces y que se preparasen para conducirlo a Pilatos inmediatamente. Los alguaciles se precipitaron en tumulto a la cárcel, desataron las manos de Jesús, le mandaron atar de nuevo y poner una cadena al cuello como hacían con los condenados a muertes para conducirlo a Pilatos. Jesús iba desfigurado, con la cara ensangrentada y pálida, cansado y agotado por todas las injurias y barbaridades que le habían provocado, y así fue conducido a su siguiente juicio. Eran poco más o menos las 6 de la mañana, cuando la tropa que conducía a Jesús llegó delante del palacio de Pilato. Jesús fue arrastrado hasta la escalera, quien estaba sobre una especie de azotea. Los alguaciles hicieron subir a Jesús los escalones de mármol y le condujeron detrás de la azotea, desde donde Pilatos hablaba a los sacerdotes judíos. Al verle tan horriblemente desfigurado por los malos tratos y conservando siempre una admirable expresión de dignidad, su desprecio hacia los príncipes de los sacerdotes se redobló. Se levantaron toda clase de calumnias contra Jesús, buscando que Pilatos lo condenara a muerte. Se le hablaba diciendo que él curaba a los enfermos con poderes de demonios. También se decía que él decía que tenían que comer su carne y beber su sangre de una manera despectiva. Se le acusaba también de revoltoso del pueblo y que estaba en contra de pagar el tributo al César. Ante estas acusaciones y un breve interrogatorio de Pilato a Jesús, Pilatos dijo a los sacerdotes que no hallaba culpa en él para condenarlo a la muerte. Los enemigos de Jesús se irritaron y por todas partes salió un torrente de acusaciones contra él. Entonces mandó conducir a Jesús fuera del tribunal y envió un oficial a Herodes para avisarle que le iban a presentar a Jesús de Nazaret, súbdito suyo. Lo ataron de nuevo y lo arrastraron llenándolo de insultos y de golpes en medio de la multitud que cubría la plaza hasta el palacio de Herodes. Una escolta de numerosos soldados romanos se unió a las filas que injuriaban, golpeaban y maltrataban a Jesús mientras era trasladado del palacio de Pilatos al palacio de Herodes. Cuando Herodes vio a Jesús tan desfigurado, cubierto de golpes y la cara ensangrentada, su vestido manchado, aquel príncipe voluptuoso y sin energía sintió una compasión mezclada de disgusto y arrogancia. Los alguaciles llevaron a Jesús al vestíbulo, trajeron agua y lo limpiaron sin cesar de maltratarlo. Herodes, aunque irritado contra Jesús por no responder nada a lo que él le pedía, era siempre fiel a sus proyectos políticos. No quería condenar al que Pilatos había declarado como inocente. Condujeron a Jesús a un gran patio donde lo llenaron de malos tratos. Se inclinaban delante de él, lo empujaban, lo injuriaban, lo escupían, le pegaban en la cara porque no había querido responder a su rey. Le hacían 1000 saludos irrisorios, le arrojaban lodo, tiraban de él como para hacerle danzar, habiéndolo echado al suelo. Lo arrastraron hasta el arroyo que rodeaba el patio, de modo que su cabeza pegaba contra las columnas y los ángulos de las paredes. Después lo levantaron para renovar los insultos y su cabeza estaba ensangrentada. En las visiones que le fueron presentadas a la beata Ana Catalina Emmerich,
pudo narrar estos sucesos que estamos escuchando, pero ella dice que mientras Jesús era golpeado en la cabeza con las columnas, ella veía cómo los ángeles de Dios ungían su cabeza. También le fue revelado que sin esta ayuda celestial, Jesús hubiera muerto inmediatamente a causa de los golpes. Los enemigos de Jesús le condujeron de Herodes a Pilatos. La ropa que le habían puesto le impedía andar. Se cayó muchas veces en el lodo, lo levantaban a patadas y dándole de palos en la cabeza. Recibió ultrajes infinitos, tanto de parte de los que lo conducían como del pueblo que se juntaba en el camino. Jesús, mientras sufría todos estos sufrimientos, rogaba a Dios su Padre no morir, para así poder cumplir con su pasión que él voluntariamente había aceptado. Eran las 8:15 cuando llegaron al palacio de Pilatos. Los alguaciles hicieron subir a Jesús la escalera con la brutalidad ordinaria, pero se enredó en su vestido y cayó sobre los escalones de mármol blanco, que se tiñeron con la sangre de su cabeza sangrada. El pueblo reía de su caída y los soldados le pegaban para levantarlo. Pilato avanzó sobre la azotea y dijo a los acusadores de Jesús: «Me habéis traído a este hombre como a un agitador del pueblo. Le he interrogado delante de vosotros y no le he hallado culpable del crimen que lo imputáis. Herodes tampoco lo encuentra criminal, por lo tanto, le mandaré a azotar y lo dejaré libre». Pilato esperaba que con todo esto dejaran a Jesús en libertad, pero el pueblo no cedía. Entonces le llegó la idea que había una tradición de soltar a un criminal por motivos de la fiesta de Pascua. Es así como llamó traer a su presencia a Barrabás, uno de los peores revoltosos que existían en la época. Cuando Pilato se lo presentó al pueblo, el pueblo no dudó en pedir la libertad de Barrabás y Pilato tuvo que cumplir con su palabra. Al norte del palacio de Pilato y a poca distancia del cuerpo de guardia, había una columna que servía para azotar. Los verdugos vinieron con látigos, varas y cuerdas y las pusieron de pie a la columna. Dieron de puñetazos a Jesús, le arrastraron con las cuerdas a pesar de que él se dejaba conducir sin ninguna resistencia y lo ataron brutalmente a la columna. Jesús abrazó a la columna. Los verdugos le ataron las manos levantadas por alto a un anillo de hierro y extendieron tanto sus brazos en alto que sus pies, atados fuertemente a lo bajo de la columna, tocaban apenas el suelo. Jesús fue así extendido con violencia entre la columna de los malhechores, y dos de esos furiosos comenzaron a flagelar su cuerpo sangrado desde la cabeza hasta los pies. El Hijo de Dios temblaba y se retorcía como un gusano. Sus gemidos dulces y claros se oían como una oración en medio del ruido de los golpes. Pasado un cuarto de hora, los verdugos que azotaban a Jesús reemplazaban a otros. La sangre del Salvador corría por el suelo. Por todas partes se oían injurias y las burlas. Los segundos verdugos se echaron con una nueva rabia sobre Jesús. Tenían otra especie de varas. Eran de espino con nudos y puntas. Los golpes rasgaron todo el cuerpo de Jesús. Su sangre saltó a cierta distancia y ellos tenían los brazos manchados. Jesús gemía, oraba y se estremecía. Otros nuevos verdugos siguieron flagelando a Jesús. Estos nuevos llevaron unas cuerdas con garfios de hierro en las puntas, donde con cada golpe desprendían parte de la piel al Salvador. La horrible flagelación había durado 3/4 de hora. Jesús cayó casi sin conocimiento, al pie de la columna, sobre el suelo, bañado en sangre. Los verdugos le dejaron y se fueron a beber, llamando antes a los criados, que estaban en el cuerpo de guardia tejiendo la corona de espinas. Eran las 9 de la mañana cuando acabó la flagelación. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, compartir y dejar tu like para que no te pierdas la tercera y última parte de las últimas horas de Jesús en la tierra. Hasta la próxima.